cosas que a veces se quedan un poco en el tintero, cosas que a veces la gente se le olvida un poco, que no sabe muy bien, por ejemplo, cómo comunicar o aspectos éticos. Hoy en día, con la aparición de R, de Python, también nos han agregado nuevos módulos a SPSS, a Stata. Hoy en día no es tan complejo hacer mapas, de hecho es bien fácil, pero también hay muchas cosas que se quedan bajo el tintero por gente que no viene de la geografía, no son cartógrafos, que es como el tema de la comunicación, el manejo de todo el tema ético, cómo manejar datos. Hoy en día estamos en un momento que hay muchos datos disponibles, hay una marejada de datos en todas partes y a veces uno llega y mapea cualquier cosa. También es como cuestionarse qué estoy mapeando, para quién y para qué y cómo, ¿ya? Bueno, antes que nada, esto es un poco raro, pero me presento para quienes no me conocen. Me llamo Juan Correa, soy geógrafo de la Universidad Católica, estudié el magíster en la Católica, yo tengo un doctorado en geografía, me gusta harto investigar y llevo trabajando ya más de 10 años en diferentes temas sobre análisis cuantitativo. Me dedico harto a hacer cartografía, indicadores, mapas y también clases sobre esto en diversas universidades, la Cato, la Chile, entre otras más. Sí me ha interesado harto como el tema de cómo justamente utilizar las cartografías, la información geográfica para dar solución a problemas urbanos. Que tengan una mirada crítica, como también no es solo mapear, también cuestionarnos qué estoy mapeando, para qué estoy mapeando, cómo comunicarlo y sobre todo cómo hacer que esto tenga una utilidad social. Por ejemplo, en mi lado yo soy investigador, muchas veces uno trabaja solo para el Fondesit, para el paper, que son un tipo de, pero eso uno dice, oye, esto también puede ir a la prensa, a políticas públicas, a fundaciones, a grupos de pobladores, siempre estar como cuestionen cómo estas herramientas tienen que salir más allá de la universidad, que no se queden juntando polvo digitalmente en un disco duro, sino que lleguen a manos de las personas. Entonces hoy justamente vamos a hablar del uso de las cartografías en ciencias sociales y ciencias en general para potenciar investigaciones, proyectos, cómo comunicar resultados, manejo ético de información y algunos aspectos técnicos justamente para que ustedes, los que ya tengan alguna noción o quieren aprender a hacer cartografía a futuro, tengan un mayor bagaje sobre como lo que insisto hoy en día que cualquiera puede mapear, sí, pero igual hay que tener ciertas como puntos delicados que hacen que un mapa le vaya mejor o que tampoco genere un problema en el mediano o largo plazo. De hecho, justamente aquí está el comienzo de la clase y siempre yo parto contándoles que lo que hoy día estamos trabajando es una herramienta que existe desde el siglo VI, incluso mucho más antes de Cristo, que es esto que está acá. No sé si alguien lo reconoce, qué área está mostrando. Esto que está acá es el primer mapa mundial del cual se tiene registro. ¿Alguien reconoce alguna qué área podría ser? Fíjense en las etiquetas, en la forma que representa. Tienen acá este famoso zapatito, bota, como queramos llamarle. Nadie se aventura en el chat. Quizá puede ser la península ibérica, lo que se conoce hoy como península ibérica. Por ejemplo, aquí está la península ibérica, acá a la izquierda del mapa, justamente el Mediterráneo, la bota de Italia, Grecia, aquí está el río Nilo. Nosotros vemos acá en el mapa, estimados, es el primer mapa del mundo del cual se tiene conocimiento, el mundo para aquel entonces descubierto por el occidente, que es el mapa de Cateo, que es de 520 antes de Cristo. Este mapa ilustra lo que en ese momento era el mundo que ellos conocían. Mediterráneo, Italia, península ibérica, el norte de África, el río Nilo, el Golfo Arábico, la fértil Media Luna. Ese era el mundo de aquel entonces, desde incluso mucho antes, incluso cartografías del siglo XV desde Cristo, cartografías, por ejemplo, de bordes de río, de pequeñas islas que usaban los cazadores, las pequeñas civilizaciones. Y hoy día nosotros vemos que esta del siglo VI también es muy útil en el siglo XXI, como que lo ilustra este segundo mapa, que justamente es la misma era de estudio. Pero este mapa está actualizado con datos 2022, ilustra cada punto que está en el mapa es una entidad urbana, sobre 100 personas. Y mientras más brillante, es más grande. Fíjense, ahí está Madrid en el centro, Madrid, París, Londres.
Berlín, Moscú, Israel y Palestina, el Nilo, fíjense. Miren cómo se marca el río Nilo al sur de la parte como oriental de Europa y Asia y África. Justamente se mantiene el mismo concepto espacial, podríamos decir, que también tiene otras utilidades, por ejemplo. Por ejemplo, hoy en día muchos, por ejemplo, usamos Google Maps en el día a día para ubicarnos, buscar direcciones, restaurantes, incluso poca gente sabe que uno en Google Maps uno puede ver el tráfico en vivo. En una capa uno puede tirar y ver el tráfico en vivo en colores, en nivel de tráfico, de taco, o también podemos hacer como herramienta de denuncia, que ocurre hoy en día en Gaza. Esta imagen muestra para el 2023-2024 cuánto ha cambiado Gaza en la imagen satelital de noche. Es la gran evidencia de lo que se ha provocado en estos últimos 7 meses de guerra. Un instrumento de localización, también de denuncia, un instrumento de política. Y aquí nos preguntamos entonces de qué nos sirven los mapas. Justamente esta clase, queremos contarle un poco los mapas, esta herramienta tan antigua que sigue vigente hoy en día, tiene múltiples usos. Uno puede fortalecer nuestros proyectos, investigaciones, talleres, estudios, noticias, posteos para los que manejan redes sociales, informes de impacto ambiental, informes de protección de fondos públicos, etcétera. También es evidencia gráfica que ayuda a reforzar lo que queremos contar. A veces ya no basta con la tabla o el gráfico. A veces un mapa también puede ayudar un poco a comunicar mejor. También a veces confirman cosas que uno sabe de Guata. A veces uno sabe, por ejemplo, el caso de lo que somos Santiago, que Santiago es una ciudad muy segregada, muy desigual. Si uno mapea el nivel de ingresos, nivel socioeconómico, educación, se confirma lo que uno ya sabe, lo que uno sospecha. También los mapas hoy en día, en la época de las redes sociales, pueden ser muy rápidos y muy virales, se pueden difundir con mucha facilidad. Una buena cartografía, con un buen color, con un buen timing del tema que esté en contingencia, puede ser viral. Y también ayudan a reducir la brecha de información con la ciudadanía. Sí, te lo digo anteriormente. Mucha de esta información se maneja muy en la esfera académica o técnica. Y uno puede lograr que tal vez esta salga hacia a los ciudadanos, grupos de pobladores, juntas de vecinos, y también ayuda a reducir lo que ellos deben saber versus, por ejemplo, lo que maneja el tomar decisiones. Un alcalde, un concejal, un gobernador, etcétera. Un ejemplo de ello, este extracto de un diario del año 2020, por ejemplo, muestra un estudio de Fundación Vivienda, donde yo trabajé en el pasado, que decía que casi el 93% de las áreas cercanas al metro de Santiago tienen baja densidad. Sí, son zonas que solamente hay casas. Y hay un potencial de densificación de 6 pisos para sacarle más provecho al metro. Uno lee esto y entiende que es casi toda la ciudad, pero no entiende dónde. En cambio, si uno agrega una cartografía, queda mucho más claro. Y además es la línea de metro existente y las próximas. Línea 7, línea 8, línea 9, y se ve cómo cambia el panorama y uno dice, oye, gran parte de Santiago tiene buena cobertura de metro, excepto algunas comunas, y además gran parte está en color gris amarillo, o sea, podrían caber más casas cerca del metro. O sea, podríamos construir vivienda para todos en lugares bien conectados. ¿Y por qué, chiquillos? Porque hoy en día ya no basta con preguntarse el cómo, el cuándo y el por qué, pero también el dónde. ¿Dónde ocurren las cosas? Nosotros en geografía hablamos siempre del rol del espacio, las ciencias sociales y la ciencia en general. Nosotros nos basamos en lo que se llama la primera ley de Tobler, la primera ley de la geografía, que dice que todos los lugares están relacionados, pero los lugares cercanos están más relacionados que los lugares lejanos. Es decir, yo mientras más cerca esté de un fenómeno o de un evento espacial, tengo más relación con él que el que esté más lejano, en términos de probabilidades. ¿Y cómo se ve esto, por ejemplo, en la cotidianidad, en la realidad también, a múltiple escala? Por ejemplo, este mapa que está acá ilustra cómo se distribuye la huella de carbono a nivel global. Esto es para el año, si no me equivoco, el 2018. Mientras más brillante es un punto del mapa a nivel global, hay mayor emisión de CO2. Fíjense que eso no se concentra. Norteamérica, Europa, la India, China, Corea, Japón. También fíjense, por ejemplo, aquí como por ejemplo, las rutas marítimas.
Y también los vuelos, fíjense, ojo, todos estos cordones más un poco menos que están entre continentes son los vuelos, son las líneas aéreas. Y uno ve qué relación hay, por ejemplo, acá, es entre las potencias económicas, Estados Unidos, Europa, la emergente economía india y China, por ejemplo. ¿Qué pasa en una escala más local, por ejemplo? Esto es muy parecido, también muestra la emisión de CO2, mientras más brillante, mayor emisión, pero en la zona centro de Chile. Acá está Santiago, Rancagua, Valparaíso, San Antonio. Se concentra gran parte de esta emisión en las zonas urbanas, en las grandes ciudades. Y si uno va también después dentro de la gran ciudad, dentro, por ejemplo, de Gran Santiago, y es donde se distribuye gran parte de esta emisión. Sector norte, sector industrial, también sector sur industrial también, y también fíjense, en el cono de altos ingresos. Porque esta emisión viene a ser una pieza que solamente son industrias, y no es así. Hay muchos otros elementos que emiten CO2, por ejemplo. Edificios con aire acondicionado, motores, sistemas energéticos, ascensores, calderas, los malls, Costanera Center, todos los edificios que tengan alguna actividad de uso de energía emiten CO2. Y acá está justamente el registro de todas las fuentes fijas industriales no residenciales y tienen un patrón. Se concentra justamente en el eje, desde la moneda, los héroes, hasta la altura de Plaza Los Dominicos. Entonces, Santiago no sabe, los santiaguinos, también se concentra gran parte del empleo en Santiago y gran parte de la movilidad. O también este mapa que está un poco aquí más animado, muestra, por ejemplo, cada punto representa a 25 personas. Y el color indica dónde viven y de qué país son. Este es como el mosaico. Y en rosado, Ecuador, en verde Bolivia, amarillo Colombia, púrpura Haití, en rojo de Perú, azul de Venezuela y en celeste Argentina. Fíjense la dispersión, la concentración, se concentran en algunos barrios, son más dispersos, más concentrados. Por ejemplo, ocurre con Haití, un color morado, no están en el centro, sí Perú y sí Venezuela, por ejemplo. Y más dispersos también hay un patrón. Las personas tienden a agruparse con sus iguales, van generando barrios de acogida en su mismo país. Y esto ocurre en cualquier ciudad de Chile. O otro tema más santiaguino, por ejemplo, este mapa ilustra dónde se localizan los colegios según su nivel socioeconómico. Entonces, los Mineduc son públicos, uno puede saber para cada colegio el nivel socioeconómico promedio de los padres que van a ese colegio, de los hijos de sus padres. Y fíjense, nuevamente el clásico patrón del conoriente, colegios de clase alta en azul, y en la periferia, colegios rojo-naranjos de clase baja, media-baja. Los colegios repiten el patrón de segregación de los barrios, y esto ocurre en cualquier ciudad de Chile. O qué pasa con incendios forestales. El mapa que está acá ilustra la densidad de puntos de ignición del 2010 al 2018 del Gran Valparaíso. Y hay un patrón. Se concentra en el borde urbano, en zonas de alta presión, en torno a Curauma, en torno a Quilpué, a Villa Alemana, más disperso en norte. Y después empieza a otro vez igual coincide con otros elementos. Zonas de expansión urbana, precios de suelo, nuevas construcciones. Empieza a ver que hay cierto patrón. Esto no es aleatorio. No hay un punto en cada metro. Tienden a concentrarse estos eventos en ciertos lugares. Hablamos de una inercia espacial. Otro ejemplo, darle mucho más de lo que se puede hacer con los datos públicos. Todo lo que está acá son datos públicos. Esto que está acá, por ejemplo, del Servicio de Impuestos Internos. Acá está para cada zona o barrio, digamos, entre comillas, zona censal, barrio, el promedio de cuánto superficie habitable tienen las viviendas. En color amarillo, que justamente la zona de la periferia sur y periferia norte, viviendas tienen en promedio menos de 50 o 60 metros cuadrados habitables. Y en el cono alto oriente, en la zona sur más oscuro, sobre 80 metros cuadrados, llegando hasta 120 o 200 metros cuadrados por vivienda. Fíjense el patrón, también se empiezan a repetir entre estos como patrones en base a los colegios, al ingreso, al precio del suelo, al transporte, a las emisiones. Y se empiezan como cierto traslape de diferentes indicadores. O también elementos ambientales,
que son importantes para el desarrollo de la vida humana. Este mapa un poco más artístico, digamos, ilustra en todos estos colores como calipso brillante, donde están todos los lugares que se consideran como parte del Inventario Nacional de Humedales del 2020. Todo curso de agua, pantano, bofedal, vega, está catastrado acá. Vemos como son entes de alto valor ambiental, que hoy en día, fíjense, muchos coinciden con las zonas grises, que corresponden a las zonas urbanas, zonas que están en expansión, en crecimiento, y obviamente afectan los humedales por rellenamiento, desecamiento, incendios, uso indebido, contaminación, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Visto un poco también, por ejemplo, también dentro de política pública o denunciar la desigualdad en nuestro sistema, en el caso escolar. Este mapa ilustra en color morado hasta verde, es decir, bajo el promedio, sobre el promedio, cómo se distribuían los colegios en el Gran Santiago según el puntaje de la prueba PSU. Muy antigua, pero igual le valía el 2017. Y según su tipología de colegios municipales, subvencionados y particulares pagados. Vemos los municipales, fíjense que predomina tal vez el color morado, pero igual hay escuelas municipales de color verde, o sea, que tienen puntajes sobre la media nacional. Vamos, los subvencionados, fíjense, hay de todo, morado, verde, verde oscuro. Y los colegios privados también tienen un poco de todos los colores, pero más cargado al verde. ¿Qué pasa cuando después controlamos el mismo estudio, pero por nivel socioeconómico? O sea, ¿cuál es el nivel de ingreso de los padres de ese colegio? Fíjense cómo se ordena a, predomina totalmente el color morado, con muy pocas excepciones de color verde, predomina el verde claro, el amarillo, y predomina el color verde oscuro. Que uno puede decir, por lo menos hasta el momento de hoy en día, ya con la reforma cambió un poco, en gran parte de la educación en Chile, a veces más que el tipo de dependencia del colegio, el mayor factor de explicativo de un colegio de su rendimiento en la prueba, que conocemos la prueba tipo PSU, tipo SIMSE o PAES, pero está más relacionado a nivel de ingreso de los padres, al capital humano, sobre todo que hay en los hogares de los niños, acompañamiento lector, tareas, etcétera. O casos más técnicos, que es un tema más técnico, por ejemplo, este es un mapa que ilustra cuáles son los usos de suelo que están permitidos según el PRMS, el Plan Regional de Santiago, en la comuna de Tiltil. No sé cuántos ustedes conocen Tiltil, pero sabrán muchos los que sí saben que es una comuna que hoy en día es catalogada como el patio trasero de la región. Prácticamente está todo en Tiltil. Está Punta Peuco, un centro de retención juvenil, relaves, vertederos, chancheras, lugares que tratan residuos tóxicos. De repente hay todo lo que uno no se imagina en una ciudad, está en Tiltil. Creo que solo le falta una central nuclear, nada más. Y una comuna muy pobre, muy afectada por el cambio climático. El desafío era mapear justamente cómo son los usos de suelo, elegir bien los colores, bien las temáticas, como para mostrar cómo se construye, cómo se ha diseñado esta comuna en los últimos años. O un tema que hoy día sigue pujante en la agenda, ¿qué pasa en Chile con el agua? Chile es uno de los pocos países, son como cuatro en el mundo, que tienen derechos de agua que pueden ser privados, es decir, la gente puede comprar o vender derechos de agua, no son del Estado. El Estado los administra, regula, pero uno puede comprar derechos de agua, puede venderlos en el mercado, y aquí está, cada punto que está en este mapa, que son más de 140.000 puntos, corresponde a un derecho de agua, consultivo, ¿no? O sea, que se usa o no se usa el agua de vuelta al cauce. Y con letra, ¿para qué se usa? En púrpura, para uso hidroeléctrico, gran parte de la cordillera. En verde, para riego forestal o riego de campo. En naranjo, industrial. En rojo, para minería. Y en celeste, para uso residencial. Yo aquí hago un punto muy para a los que no tal vez conocen tanto el tema. ¿Por qué hay tantos puntos de color morado? Si en Chile no hay tanta hidroeléctrica. Pienso, por ejemplo, en Patagonia. Está lleno de derechos de agua en las cuencas donde realmente no hay nadie. ¿Y por qué en la lectura más atrás? Porque es un uso especulativo. Mucha gente tomó derechos de agua y los compró como una apuesta. Porque algún día casi van a haber centrales hidroeléctricas a futuro. Del que tenga derechos de agua puede venderlo. Y créanme, los derechos de agua son súper caros. Se transan por sobre los 6 millones de pesos el litro por segundo. Hay varias páginas que uno puede comprar y rematar derechos de agua.
O también que ocurre el desarrollo inmobiliario, dónde se construye, qué es lo que se construye. Este mapa ilustra, por ejemplo, las alturas de edificación de los permisos de edificación del Gran Valparaíso del año 2010 al 2021. Mientras más oscuro es más alto el edificio que se está construyendo. ¿Qué ocurre en Valparaíso, en Curao, en Villa Alemana, Quilpué? Baja altura, 3, 6, 8 pisos. ¿Qué ocurre? Fíjense en Viña del Mar, en el plan, cerca de la costa, o acá arriba en Concón, donde están las dunas, el edificio Kaminsky, que está a punto de caerse. Grandes alturas, 20, 25, 30 pisos. ¿Qué pasa acá también? El plan regulador privilegia la construcción, el desarrollo inmobiliario, la especulación. Se construye como inversión, no para vivir, para vacacionar, para arrendar. Porque además aquí el gran activo, el gran potencial económico es la vista al mar. Todos quieren comprar un departamento con vista al mar y arrendarlo y generar ganancias o que el depto se pague solo, como dicen hoy en día muchos brokers o empresas de inversión inmobiliaria. O otro tema más opuesto, la ciudad de los 15 minutos, donde se concentran los servicios públicos de la ciudad, donde hay mayor accesibilidad a la ciudad hoy en día. En este caso muestran el Gran Concepción, color café, gran parte de Concepción, parte de Lota, Coronel, donde se concentran los servicios públicos. Y en verde donde no hay casi nada. Conectividad, densidad de servicio, oportunidades para las familias. O otro mapa vinculado al sub anterior, este mapa yo llamo el agua y el aceite, donde se concentra, como el agua, el déficit de vivienda. Las familias que no tienen una casa propia. Familias en situación de hacinamiento, allegamiento o en campamentos. Y en amarillo, el aceite, donde se concentra el desarrollo inmobiliario hoy en día en Santiago. Fíjense, las manchas casi no se tocan. No se construye donde está la demanda. Se construye donde está la oportunidad para quienes quieren invertir. Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Santiago, Ñuñoa, San Miguel, La Cisterna. Donde se concentra la demanda social en las otras comunas de la periferia. Y esto también está ocurriendo en el resto del país. Y fíjense, muestran varias cosas que uno puede hacer, sobre todo con datos públicos. Pero también hay que preguntarnos cómo lo hacemos, cómo lo comunicamos. De ahí, por ejemplo, siempre uno mirar referencias de cómo no hacer las cosas. El mapa que está acá ilustra, donde la tercera, del primer principio constituyente, dice, ¿por qué el rechazo vota rechazo? Si uno ve el mapa a primera vista, uno pensaría que gran parte de la gente votó rechazo, ¿sí o no? Como que hubo todo rechazo. Pero el mapa está mal hecho de adrede. Porque si uno ve el significado de cada color, dice porcentaje rechazo, 90-100 en blanco, 80-90 en rosado claro. Fíjense el color más oscuro que corresponde, 10-20%. Eso está mal hecho de adrede. Hace creer que todo Santiago votó por rechazo cuando no fue así, fue al revés. Recuerden que el primer plebiscito, que fue el de octubre, si no me equivoco, ganó el apruebo en gran parte del Gran Santiago. Y solo las comunas del Cono Oriente, Las Condes, Vitacura, Barnechea, ganó el rechazo. Este mapa de forma mañosa, yo creo, más que un error, que fue algo mañoso, pinta al revés, posiciona mal el color para crear una falsa imagen. O también en eventos como estos. Esto de la consultora Atisba, una consultora que fue muy importante durante el gobierno pasado de Sebastián Piñera. Asesores técnicos, asesores arquitectónicos y urbanísticos, esto es un informe que ellos hicieron justo después del estallido social con la cuarentena, asociando que las zonas que estaban libres del COVID eran las zonas que no habían sido octubristas. Tiene que ver los colores, los iconos, metro evasión, destruido, incendio, fíjense los iconos como explosiones, bloques en color rojo. Yo creo que aquí le faltó por poco no ponen, no ponen una calavera, o una cruz de cabeza, no sé, o un perro matapaco, no sé. Bien como el sensacionalismo, como la exacerbación de cierto manejo de imágenes en la comunicación. O también este mapa lo hice yo hace mucho tiempo cuando yo era muy lolo, hace ya casi 7 años atrás, intención de voto para la elección de la segunda vuelta entre Guille y cierto Ignacio, no lo quiero decir, pero el horrible mapa del señor Iván Poduje, para mí es como casi
Es como una Mona Lisa de la cartografía chilena del periodo de crisis social. O el modo que está acá, que insisto, lo hice yo, fíjense los colores horrendos, ese verde fosforescente, verde Shrek, rojo sanguinario, no se entiende muy bien. También pequé de joven, menos experiencia, menos conocimiento. Fíjense el mapa, está súper saturado, como que no se distinguen los colores, no se ve nada, es como una mancha verde con un escupo rojo. Justamente, hoy día también los mapas son también un elemento de incidencia política, porque tenemos estos tres mapas: el mapa del rechazo, el mapa del estallido más cuarentena y el mapa de la elección de la segunda vuelta en 2017. Hoy también se usan muchísimo los mapas en políticas públicas, sobre todo en temas de incidencia política. Cómo justificamos, cómo guiamos lo que se quiere hacer desde el Estado. Porque los mapas dan evidencia espacial, muestran dónde están ocurriendo, dónde van a ocurrir. Podemos poner como ejemplo, Juan, ¿sí? una consulta, si tengo una pregunta, la hago al final, la puedo ir como incorporando al diálogo ahora. Yo creo que mejor al final, pues si no vamos a empezar a como atrasarnos, vamos a empezar Dale, un poco a entorpecer para no tampoco perder el ritmo yo. ok, Disculpe. gracias. No te ¿Sé qué preocupes. opina el colega de Pedro? Bueno, complicada son notas de incidencia para diferentes usos, podemos poner temas en la mesa, también reducir la brecha de información, como transparentar la información, sobre todo a la ciudadanía, salir de la academia, salir del Estado como hacia afuera, hacia las comunidades. Justamente lograr la incidencia, la modificación o la opinión activa en políticas públicas o incluso en el caso del diario, en los posteos, informar mejor a los demás. Para esos chiquillos siempre como que lo pongo a todos mis estudiantes, siempre hay 5 elementos claves. Vamos a hacer una cartografía. Uno, pensar en cómo comunicamos a otros. Yo creo que aquí para ustedes fueron a la universidad o están estudiando, están en posgrado, uno siempre tiende a generar puntos por uno mismo. Uno siempre hace el mapa como uno le gustaría, el gráfico, la tabla, el informe o para el jefe. El tema es que siempre hay que pensar afuera de la caja, pensar fuera de, no hacerlo para un geógrafo, para un sociólogo, no, hacerlo para otra persona. Pensemos en el clásico cliché que usaba Ricardo Lago, la señora Juanita. ¿Cómo hago un mapa para que la señora Juanita pueda entenderlo? Que ella pueda leerlo, entenderlo fácilmente y comunicárselo a otra persona. Segundo punto, también los temas éticos. ¿Qué datos puedo manejar? ¿Cómo manejarlo? Los estigmas, el uso de colores. También cómo evitar que la cartografía se convierta en un instrumento de denigración o de estigmatización de la población. También el punto bien que tú vales claro, sobre todo para los académicos, chiquillos. ¿Cómo usar un lenguaje más sencillo? Gracias, Ignacio. Aguante el CIAS. Pues les cuento qué es lo que es eso. También un lenguaje sencillo, evitar tecnicismo, conceptos complejos. Siempre se volver al punto uno. ¿Cómo hago que mi mapa lo entienda cualquier ciudadano de pie? Ojo, chiquillos, no toda la gente en Chile fue a la universidad. Es un tema que muchas veces uno tiende un poco a olvidar o pasa por debajo de la mesa. También cuarto, también el manejo del color. ¿Cómo puedo usar bien el color para presentar y comunicar mejor lo que quiero decir? Y también facilitar también la interpretación de mi mapa. Y también, por último, también diseños amigables. Un poco también salirse de la caja de la cartografía típica. Manejar mejor los colores, la simbología, en fondo, hacer siempre, chiquillo, que sea lo más amigable posible el mapa. O sea, el típico mapa topográfico de ruta Copec o un mapa demasiado simplón o demasiado como sesgado, sino siempre como cuestionarnos constantemente con nuestros colegas cómo comunico, cómo uso esta herramienta justamente un poco para mover temas, comunicar a la población y generar incidencia. Y para ello, esto es un poquito de spoiler, esto, bueno, perdón aquí el autobomb, pero esto es parte que vamos a ver en el curso que vamos a empezar el 17 de julio, que también justamente cómo hacer mejor cartografía. Y un punto clave que creo que todos ustedes esto lo pintaron en témpera o en lápices pastel en el colegio, que es la famosa rosa cromática de colores. La mitad, yo creo, de la cartografía se juega en esto, en elegir correctamente los colores, saber manejar colores en degradé, en combinación, colores secundarios, primarios, colores opuestos, complementarios, manejar correctamente la paleta de colores.
¿Cómo logro esto? Por ejemplo, esto es parte del manual de uso de colores para mapeación de Brewer, que me presentó un colega Eduardo Graels, aquí mando un saludo. Por ejemplo, acá están diferentes tipos de usos de colores según el tipo de variable. Es decir, al igual como yo trabajo en cualquier dato estadístico, tengo que fijarme en la naturaleza del dato. Es un dato binario, cualitativo, cuantitativo, divergente o un dato mixto. En base al tipo de dato que yo estoy manejando, debo elegir y trabajar un tipo de paleta. Por ejemplo, los datos que son de tipo cuantitativos, uno siempre maneja paletas de tipos secuenciales. Por ejemplo, amarillo, naranjo, rojo o el rojo en degradé. Rojo claro, rojo medio, rojo oscuro, rojo muy oscuro. Cuando me de tipo cualitativo, debo usar colores que no se tengan una jerarquía entre ellos, que tengan el mismo nivel. Por ejemplo, amarillo, azul y rojo. O verde, naranja, morado. Justamente lo que está acá. Colores que se opongan y tengan en teoría el mismo peso de valor de luces. Amarillo, azul, rojo, verde, naranja, violeta, por ejemplo. Entonces es uno de los trucos cuando uno trabaja en cartografías. Ir combinando diferentes paletas para generar un mejor manejo y con eso facilitar la comunicación de lo que quiero mostrar en mi mapa. También está el tema de la distribución. También cómo construyo un mapa, cómo creo este artefacto que ayuda a comunicar a las personas. Este mapa que está acá yo siempre lo muestro incluso en los cursos que hago en pregrado y posgrado, me muestra qué elementos mínimos yo creo de tener una cartografía elocuente y sencilla. Un título, igual que cualquier tabla, gráfico, siempre un título que diga qué es lo que estás leyendo, un norte para ubicarte una norma más con de consenso cartográfico, después el mapa de grupo principal, tiene que ser el dominante. No puede ser que tenga mayor peso visual tu logo, tu nombre, no, tiene que ser el mapa, porque la gente quiere ver eso, el mapa. También elementos de referencia, ojo, ubicarse, elementos como límites comunales, avenidas, calles, nombres de comuna, centros importantes, para que todos nos podamos localizar y ver qué estamos viendo y poner el nombre a las zonas. Puente Alto es amarillo, Santiago es azul, por ejemplo. También una leyenda. ¿Qué significa cada color? ¿Qué es el azul? ¿Qué es el amarillo? ¿Qué es el verde? ¿Qué variable es? Fíjense. Porcentaje de población migrante por zona censal. Es decir, de cada 100 personas, ¿cuántas son migrantes en cada zona? En amarillo, de 0 a 5%, y va subiendo, fíjense, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 60%. También tienen saltos incrementales ordenados, de 10 en 10, de 5 en 5, de 20 en 20 o de doble en doble, 5, 10, 20, 40. También preocuparse bien de cómo construyo la leyenda del mapa. Y piensa cómo marca los patrones. Y uno ve, están en el centro, están en oriente, pericentro, oriente, y fíjense qué ocurre hacia la periferia. Muestra un patrón, se entiende, es autoexplicativa y elocuente. O sea, esta cartografía yo puedo ponerla en cualquier parte y en teoría cualquier persona podría entenderla fácilmente. El mapa que muestra población de origen migrante en el Gran Santiago. Entonces, población de personas censal, aquí todavía falta el año. Todavía faltaría acá arriba un coma de un 17. Y después siempre fuentes de dónde obtuve el dato, porque esto no lo levanté yo. También el autor. Esto yo aprendí harto de los amigos arquitectos. Ellos a todo le ponen firma. Hacen un garabato, hacen un borrador, firma, la mosquita. Propiedad intelectual. También hay que defender, hay que mostrar lo que uno hace. Y también la escala gráfica, también como una escala que mencione qué estoy midiendo. También hay otros trucos que para ustedes después en el curso más adelante, cómo uno puede esto distribuirlo mejor, elegir mejor los colores. Hoy en día hay muchas herramientas para facilitar el trabajo cartográfico. Aquí hay mucho de diseño. Pueden de cuestionarse cómo quiero que los otros lean lo que estoy construyendo. Y también siempre tener cuidado, toda la parte más ética de esta charla también es también como cuidado con lo que mapeamos. Uno, siempre citar lo que es la fuente y los autores. Dos, también que es muy típico, no siempre está en Internet. Internet no es gratis. Siempre hay que buscar, verificar fuentes confiables. Ojo, también hay muchas fuentes falsas dando vuelta en Internet, como las fake news, también hay datos que son falsos. También ojo con generar estigmas con lo que mapeamos, por ejemplo. Direcciones privadas, datos privados sensibles.
No sé si alguien, por ejemplo, conocerá el caso del CERVEL. Todos los años, el CERVEL, el Servicio Electoral de Chile, publica el padrón electoral, que es una base de datos que tiene para todos los chilenos, para casi 14 millones de personas, el nombre, RUT y dirección en qué local vota. Es un tema súper delicado, porque todos los años publica dónde viven todos los chilenos con nombre y RUT. Uno dice, ah, qué tan terrible. Es terrible porque, por ejemplo, una parte, ese RUT georreferenciado sería, por ejemplo, para uso comercial. Las empresas financieras, los bancos de mercado, tienen muchas bases de datos con nuestro RUT, patrón de consumo, que compramos, que no compramos, nivel de deuda, etc. Y después se venden a otras empresas, empresas financieras, empresas de cobro, para hostigamiento, presión. O, por ejemplo, el año antepasado, 2020, el CERVEL publicó la misma lista de nombre, RUT, dirección, más la militancia. Un problema no menor. ¿Por qué, por ejemplo? ¿Qué ocurre con todas las mujeres que militan en el Frente Amplio o en la izquierda? Se expone sus datos, por ejemplo, hacia la extrema derecha, para temas de acoso, violencia, hostigamiento, y no es menor que el Estado publique información de tu dirección, tu dato privado, con tu nombre root, por poco no ponen el teléfono. O también, por ejemplo, cuando fue la pandemia, una vez al MinSal se le filtró la base de personas georreferenciadas que estaban enfermas de COVID el primer mes, cuando todo el mundo dijo que la enfermedad iba a ser un apocalipsis, que era peligroso. Hay muchos datos delicados. Otro, por ejemplo, también del estallido social. Yo conocí un joven geógrafo cuando fue estallido social, alguien de la Black Web liberó la base de datos de todos los policías de Chile. Era un Excel con todo en Chile, todos los carabineros con nombre, root y dirección y el rango. Y un cabrón se le ocurrió mapearlo, hacer un Google Maps de línea con todos los policías georreferenciados, el Paco Map. Estuvo hasta en la cárcel porque violó la ley de seguridad del Estado al revelar la localización y dirección personal de agentes del Estado. Se metió en el manso tete, el pobre cabro. Porque encontró interesante, desafiante, mapear dónde vivían en Chile los carabineros. Justamente también cuando uno recibe datos como interesantes o más complejas, siempre preguntarle a algún colega de confianza, ¿será bueno mapear esto? ¿Será seguro? ¿No me genera algún problema legal, jurídico? Así que ojo chicos con datos, porque hoy en día hay mucho datos, hay mucha filtración, mucho hackeo de datos que igual pueden ser delicados. También elegir con cuidado los colores, los iconos, evitar justamente el sensacionalismo, evitar las calaveras, evitar las llamaradas, como en fondo, no hacer que la cartografía sea otro instrumento más del circo mediático que hoy en día asedia a la prensa en Chile. Ejemplos de ello, vuelvo a este mapa, siempre lo encuentro un mapa muy paradigmático, como además porque es una relación muy espuria. Asume que las zonas que no hubo violencia y estallido social son zonas inmunes al COVID. No, es otro tema, es un tema de clase. La gente de clase tenía mayores recursos para enfrentar la pandemia. Ingresos, teletrabajo, viviendas más grandes, hospitales privados. Aquí hay muchos problemas. Los colores, los iconos como explosiones, rojo, amarillo, fíjense, colores muy cargados, colores muy fuertes, muy agresivos. Un mapa que ya siempre creo que llama para mal, como una forma muy útil de comunicar algo que no tiene ningún sentido. Este también es mío, lo hice yo hace tiempo atrás y siempre lo tomo como un caso de como cuestionamiento a lo que también uno hace a veces. Este mapa ilustra la segregación residencial en azul, donde se concentra la población de ingresos altos, y en rojo la población de ingresos bajos. Y en verde son todos los barrios críticos por narcotráfico, según la Fiscalía. La Fiscalía publicó el Ministerio publicó como el 2022 de nuevo un informe que georreferenció todos los barrios críticos por delitos de narcotráfico, porte de arma, homicidio, amenaza, etc. Yo en un principio lo mostré para decir, ojo, donde hay mayor vulneración, mayor segregación, abandono del Estado, son gran parte de las zonas críticas. De hecho, el 95% de estos barrios críticos de Santiago están en zonas de alta segregación de grupos de bajo ingreso. Pero también hay un tema. Fíjense de qué color son los barrios, son de color rojo. Rojo en violencia, sangre, muerte, color un poco sensacionalista.
Y también estoy mostrando ejemplo que hay ciertas comunas que se estiman como San Joaquín, donde de repente todo es rojo y todo está en color con varios críticos, mismo en Cerro Navia. Hay una discusión, hay días que me gusta, días que no me gusta, días que lo cuestiono, días que no, pero es un mapa que yo tal vez no muestro mucho en público ahora, porque igual es un mapa que me preocupa, porque también estigmatiza ciertas comunas, pero también releva y muestra algo que todos sabemos. Primero tenemos que cuestionarnos por qué ocurre esto acá. ¿Por qué, fíjense que en Peñalolén, todas las zonas de color rojo, realmente eligió un muy mal color, son zonas críticas por narcotráfico? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos hacer? De hecho, un tema que al país ha afectado los últimos 15 años, el auge del narcotráfico y mayor violencia. Otro caso también que hice yo hace mucho tiempo atrás de otro mapa muy mal ejecutado. Los colores súper fuertes, llamativos, ese como calipso radiactivo, rojo sanguinario. Son 9 colores más unos puntos rosados. No sé qué ciudad es, en verdad es Santiago, pero no tiene ningún elemento de referencia. No tiene comuna ni coordenadas, solamente una mancha como una especie como de resonancia magnética con muchos piojos rosados encima. No comunica nada, no se entiende, no es legible. Este mapa fue muy famoso en el COVID, que casi que era como un juego del avance de los casos por el mundo. Color rojo radiactivo, casi como de cuarentena, genera mayor temor, inseguridad, miedo en la población. Le contaba de temas éticos, el manejo de información delicada. Esto lo hizo Interferencia. Interferencia casi un mes de inicio de la pandemia filtró la base georreferencial de todos los casos de personas que enferman de COVID. Fue un problema gravísimo porque levantó información privada de las personas. Por ley en Chile, las personas que atienden de salud público-privado tienen derecho a la confidencialidad. Nadie puede saber tu ficha médica. Lo que hicieron este tipo fue levantar y georreferenciar tu ficha médica. En tal esquina hay una persona con COVID. Generó mucho conflicto, mucho como cuestionamiento, y después pasó como si nada pasara. Otro caso, también como de sensacionalismo, mapa rojo, súper rojo, y los iconos de biohazard, como de amenaza biológica, el mapa de pandemia de COVID también. Es como muy extremo, un icono que se usa harto en las películas, videojuegos, como un icono muy terrible, como no tiene sentido, no aporta, no ayuda a la población a mantenerse calma, ordenada, no, genera más pánico, histeria. Un mapa que, para mí, es otro caso de cómo uno se hace las cosas. Este mapa tiene, si no, este mapa tiene, creo que tiene 9 colores diferentes, que muestra dónde se concentra el nivel de habilidades en lectura, escritura y nivel de ingresos. Y es un enredo terrible de colores. Uno se pierde, no sabe qué es cada color, son 9 variables, 3 variables por 9 valores, uno no entiende cómo se combinan y qué es bueno o qué es malo, dónde va el mapa. Y justamente ahí uno puede aprender con el paso del tiempo, con talleres, con mucha experiencia, cómo hacer las cosas, cómo no hacerlas, cómo mejor. Yo siempre vuelvo al tema de siempre cuestionarse cómo comunicarlo y para quién. Salir de la caja, dejar de comunicarlo a uno mismo, pensar en otra persona. Por ejemplo, yo a veces hago mapas y se lo muestro a mi esposa, a mi pareja. ¿Qué opinas tú? ¿Se entiende? Me dice, no, sí, muy enredado, muchos colores, y uno va siempre tanteando, tratando de que sea lo más amigable posible para cualquier persona, no solamente para uno o sus compañeros de trabajo. Y por último, también esto es un bonus track, tío, también uno dice, ya, ¿y dónde hay datos? Bueno, aquí les traigo una serie de links, no les mostraré ahora, donde uno puede conseguir información espacial, donde uno puede encontrar datos públicos. Por ejemplo, está el Geoportal Chile, que es la iniciativa del Ministerio de Bienes Nacionales, del IDE Chile, donde uno encuentra más de 150 capas de información pública de todo Chile. Equipamiento, uso de suelos, carreteras, puertos, aeropuertos, ríos, lagos, etcétera. Metadatos.gov.cl, orden de datos que nos muestra datos en formato shapefile, en KML, en Excel, todo lo que el Estado genera se guarda en datos.gov. También está el INE, tenemos ahí el censo, permisos de edificación, etcétera. También está el geoportal Mingo. Mingo tiene adelantado mucha información pública sobre cómo están las ciudades.
bienes públicos, límites urbanos, manzanas y no sociales. También está el Observatorio de Ciudades UC, proyecto de la Universidad Católica también que libera información que la misma universidad genera, el OCUC la va liberando para todas las personas. También OpenStreetMaps. Y también que hay otros más que uno puede hoy en día navegar en el CEGI, que es como ese visualizador de datos espaciales del gobierno regional. También están los IDE, que son los datos públicos del MOP, Justicia, MIMBU, Energía, el MINAGRI, Ministerio de Medio Ambiente. También está el Centro de Estética del MIEDUC. Hoy en día hay mucha información disponible a escala de colegio de lo que uno se imagina. Puntaje CINCE, puntaje PAES, clima escolar, eh, rendición académica, abandono, asistencia, etcétera. También Centro de Estudios MIMBU, también está la DTPM y DTPR, que son la Dirección de Transporte Regional y Nacional, con datos de paraderos, recorridos, etcétera. Hay mucha información. Esto es el tema más importante. ¿Hay más para elegir en Chile? Sí. El tema es justamente preguntarnos cómo mapearlo. Ya no basta con, insisto, con el cómo, o el cuándo, o el puede, también el dónde. Y también escucharnos para quién comunicar, cómo comunicarlo. Tener cuidado con el manejo del color, sensacionalismo, los temas éticos, ¿ya? Eso sería de mi parte, esta pequeña clase abierta, como es un pincelazo, muchas cosas que uno puede aprender más allá de cómo hacer un mapa. Y tal como decía recién Pedro, esto es parte de lo que estamos haciendo en nuestro curso de introducción a los sistemas de información geográfica, que parte en 2 semanas más, si mal no recuerdo, y que ahora viene con la promoción del Cyber Day para quien se interese en este curso, cursos desde nivel cero. Vamos a aprender cómo abrir el programa, cargar archivos, manejar datos, elegir los colores, hasta, por ejemplo, hacer una cartografía. De que todo lo que toma este curso dura 6 sesiones, termina haciendo su primer cartografía, un tema propio de interés personal, y tenga las nociones básicas de cómo usar estos programas que son gratuitos en caso de QGIS para justamente generar cartografías propias para temas laborales, de investigación, etcétera. Eso, ¿cierto? Muchas gracias. No sé si tienen alguna duda, consulta, comentario al respecto. Hola Juan, sí, ahora podríamos abrir la palabra para consulta o dudas. Había una participante que te quería hacer una pregunta antes, a ver si está por ahí. Hola, sí, correcto, ¿me escuchan? ¿Sí? Hola, Laura. Hola, oye Juan, gracias por la exposición, estuvo muy constructiva. Estaba buscando Gracias. la palabra, quería como utilizar la palabra precisa. Y no, aparte yo te sigo en tu página de Insta, entonces ahí reconocí varias cartografías que ya había usado. Mi pregunta era sobre una cartografía en particular que había usado, sobre esa que escribías que tenía colores muy... em, la del voto, una que dijiste como verde Shrek. Ah, buscar la canción, sí. Sí, no, Pero, básicamente era una consulta súper sencilla. Tú no, o sea, no se describía muy bien qué quería explicar la cartografía. Básicamente eso. Pero aprovechando la instancia, igual, eh, a ver, te consulto. ¿Qué otros factores tú ves que inciden harto en el tema de la elaboración de la cartografía, la demografía, eh, la concentración de ciertos fenómenos, bueno, esto es ciencias sociales, pero eh, ¿qué aspecto de la demografía o crees que no está tan explotado en términos como de elaboración de productos visuales como una cartografía? Algo así. mm, Se me ocurrió la pregunta muy al voleo, porque en realidad yo no, quería está bien. preguntarte sobre esta cartografía. Eso, Juan, gracias. Esa es a ti, Laura. Sí, tal como tú decías, este mapa está muy mal hecho porque no se entiende qué comunica. De hecho, este mapa muestra, se supone que era una predicción, un modelo que se hizo, cuánta gente iba a votar para la segunda vuelta del 2017. Recuerden que el voto hasta antes del plebiscito constituyente en Chile el voto era voluntario. Entonces, este modelo trataba de modelar cuánto porcentaje de gente iría a votar. En color rojo, esos sectores se esperaba que menos del 40% de la gente fuera a votar, y en verde sobre el 60%. Pero en color Superman, fíjese, como un rojo, de hecho un semáforo rojo, amarillo, verde, se ve horrendo, no funciona, se confunden los colores, el rojo se come el verde, como justamente un mapa, un ejemplo, un mapa muy mal hecho. Pero tu segunda pregunta, yo creo que sí, hay harto que es todo de la demografía, ejemplo, el tema de indicadores más complejos, las tasas, crecimiento, natalidad, mortalidad, y hay mucho que analizar, sobre todo para el país de Chile actualmente. De hecho lo hace harto el INE de forma interna, que es justamente analizar espacialmente cómo ha cambiado nuestro país los últimos 40 años.
De hecho, aquí veo muchas mujeres, yo realmente algunas de lo leído o lo compartido. Ejemplo, el tema en Chile, ejemplo, el tema ejemplo, ejemplo de la natalidad. Cómo el Estado trata de impulsar que las mujeres tengan más hijos cuando la política pública no lo asegura. El preponatal no funciona, son solo 6 meses, no hay jardín infantil, no hay apoyo, no hay red de apoyo suficiente para que en Chile las mujeres, por ejemplo, tengan hijos. Y el Estado, como dice, ¿cuál es el equilibrio? Y también uno puede mapearlo, ejemplo, están los censos, uno puede mapear censos 2002, 2012, 2007, 2024, y uno puede ver cómo ha evolucionado, por ejemplo, la tasa de natalidad en Chile. Y estamos en un punto crítico. Estamos llegando casi, yo creo que al límite de la tasa de que el país no recupera a la gente que muere anualmente. Tú entiendes bien, entonces explorar que la demografía es un fenómeno como también como empezar a explorar bien cómo se comporta, cómo crece la ciudad, cómo crece la familia, cómo crece el hogar, y también justamente para el Estado un tema no menos bien como cómo responder a esto efectivamente. Vuelvo al tema de la natalidad, no basta con declarar así como hoy, por favor, tengan más hijos, no, también es dar las garantías, los derechos sociales para que tener un hijo en el país tampoco sea un problema de, como digamos, estrés económico o estrés emocional, que es un tema no me encuentro hoy en día por poner un tema de la demografía que, insisto, ha estado harto como en la palestra en los últimos meses. Bueno, gracias por tu respuesta, Juan. Sí, es cierto. El tema de la natalidad, sobre todo, bueno, Chile no es el mejor ejemplo, pero países como Corea del Sur y sus tasas de natalidad ultra bajas todo el tiempo. Oye, y aprovechando, no sé si alguien más tiene otra pregunta, pero quisiera, eh, ¿ves la inteligencia artificial como una amenaza para el desarrollo de quienes trabajamos en geografía, creando cartografía? No, yo lo veo como una oportunidad, siempre son herramientas. En el fondo, piensen que para los que no son geógrafos, chiquillos, los SIG nacen en contexto de la guerra. Estas herramientas de momento matemático, espacial, surgen en la Guerra Fría para calcular los misiles balísticos, los sistemas de antimisiles. Ahí surgen los sistemas, son geográficas, surgen al alero de la Armada estadounidense y también del bloque soviético. Ojo, viendo al tema actual como muy realmente, son herramientas. Cualquier herramienta en buenas o malas manos genera impacto. Depende de nosotros como profesionales utilizarlas correctamente y tampoco te ves caer en el abuso. Por ejemplo, yo a veces tengo un código medio raro, muy largo en R, y no me funciona y lo meto a ChatGPT, que me ayude a encontrar el error o que me ayude a optimizarlo. Pero cosas muy puntuales, depende de cada uno. Y siento el tema que tener siempre como cuidado de cómo lo manejamos de forma correcta y también ética. Por ejemplo, si yo uso ChatGPT para un trabajo en la universidad, debería citarlo. Declarar que en el trabajo use ChatGPT para apoyo en los mapas, apoyo de código, incluso para la redacción. Ojo, igual que un tema que es súper emergente. Yo hago clases en las universidades y aún es tema. Aún nos complica mucho cómo regular o enseñar a usar las herramientas a los estudiantes. Ahí Juan, Dayana tiene ¿Sí? la mano levantada, si quiere puede hacer la pregunta. Dale, gracias. Hola Juan y hola a todos. Bueno, yo tenía varias preguntas, pero con el paso de tu presentación, como que fui resolviéndolas. Pero bueno, quería hacerte una pregunta en relación al vínculo entre cartografía y arte, específicamente con literatura y Mm, con fotografía. Y ahí viene como la pregunta para ir aterrizándola un poquito más, ¿cuáles serían las variables principales que pudiésemos tener en cuenta para que el mapa sea mapa o para que la cartografía sea cartografía? Aunque puede ser un terreno un poco más complejo, por lo que no sería ciencia, o sea, no sería hasta dónde llega lo que es científico y cuando pasa como ese límite y bueno, no sé, como que se hace a través de el mapeo de un espacio en literatura, de una narración, de un cuento, ¿sí? ¿Me hago entender? Bueno, o sea, vinculando ahí un poco lo literario. eh, y bueno, eso por un lado. Pero tengo ahorita otra, pero me gustaría que primero respondieras esta. Gracias. sí. No, no, muy buena pregunta, es muy interesante. De hecho, en geografía se trabaja hartamente todo el tema de las narrativas, como puedo entender yo que la cartografía es solo una herramienta y muchas otras formas más de comprender y entender el espacio. La otra vez es una sola herramienta, es como decir que el médico tiene un bisturí para todo. No, tiene muchas herramientas para trabajar. Esta es más famosa porque es más visual, es más cercana a la población.
También muchos, por ejemplo, hay geógrafos, los libros antiguos, relataban cómo eran los paisajes. Hay tractados que uno puede leer, libros muy antiguos, y uno se sumerge en la descripción de un paisaje. Por ejemplo, como era, por ejemplo, la cuenca del río Rin en Alemania en el siglo XIX. Por ejemplo, el trabajo de Humboldt en el libro Cosmos. Entonces, es una nota de apoyo que hoy en día es más masiva, porque justamente la tecnología, el manejo de todos los computadores, la revolución cuantitativa de los años 60, es el gran impulso, por ejemplo, de la cartografía más masivamente. Mayor información, mayor flujo, mayor capacidad de manejarlo. Nuestros computadores, cortesía del profesor Alan Turing, pueden manejar muchos datos. Y en el lado más artístico, lo que yo entiendo, para mí es claro, justo lo tengo proyectado en la imagen ahora, que es el manejo del color. De hecho, yo reconozco, yo me gusta hacer mapas, creo personalmente que me quedan lindos, porque igual es mi lado artístico, o sea, yo dibujo y pinto harto. Ahora un poco menos, pero siempre he tenido un lado muy personal artístico desde el colegio, y hoy en día lo llevo a mi trabajo. Todo lo que pinto en acuarela, manejo del color, todo eso lo llevo a mi trabajo hoy en día, y eso me preocupo de, joder, de que el mapa, además de hacerlo bien, tenga también, por ejemplo, un buen manejo del color, que sea digamos, bonito, con buen diseño, pero, pero también hay también harto de ciencia. Ojo, ahí este gráfico tiene abajo en la fuente, el Color User Guideline for Mapping and Visualization. Es un libro que justamente habla de la ciencia del color, cómo la gente percibe cosas con los colores. Colores cálidos, colores fríos, colores terrosos, también los colores tienen sentimientos, por ejemplo. El ejemplo y otro más como sencillo, ejemplo, cuando uno ve la película Intensamente. ¿Se han fijado que los monos tienen colores diferentes? Alegría es amarillo, azul es tristeza, rojo es furia. Son un poco arquetipos, pero tienen sentido esos colores. Y también a veces uno tiene que traspasarlo a lo que uno mapea. Por ejemplo, si yo mapeo áreas verdes, debo usar el color verde. Si mapeo un curso de agua, debo usar un color azul. Ahí también como una mezcla de cómo uno tiene que usar un poco esto como ciencia y cocina, que es como ciencia y color. Cómo el ojo se adapta a los colores, cómo el ojo asume elementos a los colores. Y también, insisto, y cómo uno siempre tiene que preocuparse de cómo transmitir, elegir correctamente, porque cuando estamos comunicando, como que el mapa comunique correctamente mi mensaje, esto muy como lenguaje de cuarto medio, como mi mensaje a través de un canal se procesa, se recibe y alguien lo interpreta y me da su respuesta de vuelta. Y todo, para mí ahí el color es fundamental. Yo creo que ese incluso más que la calidad del dato, el modelo matemático, otra, es el color. Cómo uno pinta. Yo digo, si mi mapa los pinto, me gusta sentarme, hacer un mapa, me puedo darme una hora solo en elegir bien los colores. Hago 5 o 6 pruebas, las imprimo, las veo, las pongo en la pared y digo, este me gustó, este se queda. Y voy probando. Eso. Bueno, eso, pero y por ejemplo, ¿qué variables tendrían que ser como indispensables para que o sea, el mapa sea el mapa? Lo digo más que, o sea, como más para hacer un mapa análogamente o manualmente, ¿sí? Como, y alejarse un poquito o trabajar más en lo manual, como qué variables deberían estar como para poder hacerla, como que otra persona diga, ah, esto es un mapa, o la imaginación puede estar como sujeta a ser amplia, no sé. No, yo creo que es súper amplio. Por ejemplo, en la geografía son, por ejemplo, harto los mapas mentales. Porque yo desde mucho, desde la antigüedad, pedirle a la gente, por ejemplo, que dibuje su barrio. Por ejemplo, tú puedes tomar, por ejemplo, en una escuela, tomar a 40 estudiantes y decirle, dibujen su barrio desde su colegio a su casa. Y pueden vivir todos, pero pueden ser diferentes realidades. Vamos más comprimidos, más diferentes, más rectos, porque justamente la experiencia espacial de cada persona. Y yo creo que ahí no hay regla en qué es un mapa o qué no es un mapa. En el fondo, tú tengas cierta componente espacial, ya sea de forma tácita o implícita, puede ser algo en un mapa. Yo creo que ahí no hay que como encajonarse. Creo que como siempre abrir un poco, con un poco diluir esa discusión. Aquí vemos cartografía en fondo un poco más enfocada como el tema más académico, laboral, de proyectos, pero por ejemplo, yo igual he trabajado, por ejemplo, con colegas más de la parte cualitativa de la geografía, más humanos, por ejemplo, mapeos comunitarios, por ejemplo, mapear sentimientos, mapear rutas de escape, o por ejemplo, yo conozco colegas que trabajan con mujeres, haciendo, por ejemplo, mapeo de inseguridad. En sus villas mapean
dónde no pasan, dónde pasan, cuándo no, factores de riesgo, sentimientos. Y eso igual, aunque no es una cartografía digital ni con norte, sí es una experiencia personal y colectiva y tiene muchísimo valor. Y de hecho yo digo, ese tipo de mapas, por ejemplo, no pueden hacerlo un computador. Por más que modeles con ChatGPT o modelo, no podéis lograrlo, porque es la experiencia de este grupo de habitantes. Yo lo insisto, no hay, a mí eso me gusta como no encajonar que es tu mapa, que no. Es como todo lo que sea espacial y gráfico, puede ser un mapa, sí, cualquiera puede hacerlo. El tema es justamente también el valor que queremos darle y para qué y para quién queremos usarlo. Ok, Juan, muchas gracias. Esa tía Diana, muy buenas preguntas, súper casi de doctorado. También dije, interesante. No sé si alguien más tiene otra pregunta, comentario, que le quede en el tintero, algo que más quiera saber. Bueno, si alguien más se anima, voy a hacer. Ah, perdón, no, Daniel, Dani. Dale. Eh, Hola. hola Daniel, mucho Ahí gusto. voy. Muchas gracias, Juan, por la exposición. Yo justamente me quedé un poco pensando en esto último que mencionaba. No sé muy bien cómo formular la pregunta, pero me cuesta mucho imaginar cómo desde, cómo a través de georreferenciar ciertas ideas, sentimientos, cómo a través de una cartografía social, por ejemplo, pasar un producto que sea visualmente distinto al mapa, al dibujo del territorio, digamos. Eh, me cuesta formularlo un poco como pregunta, pero creo que hay un ejercicio que a mí me resulta muy, casi como mágico, ¿no? Desde cómo Ujú. georreferenciar con un grupo, con una comunidad, elementos que puedan ser importantes para esta misma comunidad, o sentimientos, como decías tú. Hace poco vi un mapa muy bonito respecto de espacio, un mapa de cuidado, y el producto final era muy bello, pues era en formato póster, pero me cuesta como entender cómo se hace esa transición, Mm, ¿cachai? Desde cómo se mapea al producto final. sí, ahí yo encuentro que siempre es clave como digamos, un poco el trabajo interdisciplinario. Ujú, Por ejemplo, yo estoy acá dando esta clase de colores, pero yo, por ejemplo, yo estos ramos no los tuve en la universidad, ramos de colores, yo aprendí trabajando con diseñadores. mm, Yo trabajé 4 años en Elige Educar con Macarena, una diseñadora muy amiga mía, y ella me metió a mí en este mundo del diseño. Fui un diplomado, por ejemplo, como con, yo aprendí por el tema con todo por el tema de la cartografía, que dice Loreto, de cartografía social, los mapas mentales, y siempre el trabajo de cómo uno lidera el proceso, levanta y pues cómo uno tiene que pasar un poco el proceso de pasarla del papel al digital. mm, Cuando hay cosas más el tema de los colores, tratar de mantener como la mayor integridad de lo que se comunicó y también ir eligiendo correctamente los colores. ujú, Por ejemplo, por ejemplo, una zona de riesgo también no puede ser roja, tampoco una calavera. mm, Pero por ejemplo, una zona de color púrpura, tal vez con los bordes más duros. Cuando necesito ahí un tema es mucho de experiencia, mucho de trabajar continuamente o buscar referencias. Por ejemplo, en temas de geografía más cualitativa, los argentinos llevan mucha cancha comparado con Chile. O también hay muchas escuelas de geografía muy cuales percibiendo también en Italia y en Inglaterra. Siempre tienen que estar buscando referencias de cómo otros trabajan lo que hoy día se llama el SIG cualitativo. Es una cuestión geográfica, pero de tipo cualitativo se trabaja algo súper emergente, porque justamente ha surgido frente a esta como invasión del SIG, la parte cuántica, modelos, mapas, como, ojo, no dejemos debajo de la mesa la experiencia de las personas. mm, Ahí está el hecho de levantar información, generar un espacio de confianza, también porque mucha gente tiene que abrirse, contar su experiencia, contar sus realidades, entendemos en que súper es confidencial, y después los investigadores e investigadoras también preocuparnos de cómo recodificar estos mensajes en un mapa, ujú, manteniendo su esencia, elegir, yo siempre digo a mis estudiantes, yo siempre creo que para mí gran parte del mapa se juega en el color. Para mí siempre como el uso del color, para mí un mapa lo puede matar o lo puede dejarlo bien parado. Perdón la expresión, pero creo que es como que el color, como junto lo que está acá, por ejemplo, colores fuertes, pasteles, diluidos, también los iconos, flechas, ruta, evitar iconos muy obvios. Esto depende mucho de cómo el equipo maneja, y ahí siempre es clave la experiencia interdisciplinaria, por ejemplo, equipos mixtos, diseñadores, geógrafos, arquitectos, sociólogos, antropólogos, también gente que también interprete los códigos, en el fondo como, también siento como, incluso que no es menor, o sea, yo siempre encuentro que debe pasar del mapa de papel, lo que hizo en una junta de vecinos, al digital, donde no llega y escanear. O puede ser también hay cosas que son información que es confidencial, yo tiene que omitir.
Porque una cosa es lo que se discutió en el grupo, en el focus group, en la serie, y otro es lo que tú vas a publicar en el informe a todo público. Y también entonces de filtraje, como, ojo, esto que está acá, por ejemplo, es muy delicado. Persona aquí digo que acá le pasó algo muy importante en su vida, que le afectó. Esto se omite, porque tampoco queremos saber que la otra, que igual un tema, eso todo lo que trabaja en el mundo quali, que un poco, bueno, para mí, de Salvador, hay mucho tema de confidencialidad, de manejo de datos. Es un trabajo súper complejo, como que, ¿cierto? No es llegar y pasar del papel a escanear y listo. Creo que hay que tener como harta pinza, olfato y experiencia de cómo comunicamos, cómo recodificamos lo que se levanta en los territorios. No sé si respondo un poco ahí con tu pregunta con eso. Sí, sí, gracias Juan. De nada, Daniel. Bueno, si no hay más preguntas, podríamos ir terminando en honor al tiempo. Como les dije en un principio, la clase se va a subir igual para que la puedan revisar a nuestro canal de YouTube de Estacio Lastarria. Bueno, ahí les recordamos el curso que puso Juan como portada, que comenzamos el 17 de junio. Estamos con un ciber, estamos con descuento, así que sí, ahí si quieren revisar también el curso y el contenido está en nuestra página web. Y nada, pues agradecerles la asistencia, agradecerle a Juan también, súper clarito todo lo que nos expuso. Y los dejamos también invitados a ver nuestras redes y tratar de hacer más instancias de este tipo como clase abierta. Así que también podemos recibir propuestas si alguien quiere hacer alguna clase abierta. Estamos abiertos a conversar. Muchas gracias a todos y estamos hablando. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos ustedes, chicos, por los que vinieron, por las preguntas, fue muy buena experiencia y ojalá podamos vernos a futuro.